10 de la mañana con 7 minutos. Agua-nieve cae en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en la parte del casco central. Está lloviendo en estos momentos. Se pronostica nieve a partir de las 11, pero ya está cayendo agua-nieve. Lo ve usted en pantalla al senador Carlos Bianchi. ¿Cómo está, senador? Buenos días, bienvenido. Hola, Mauricio, muy buenos días para ti, buenos días para toda la audiencia en toda la región de Radio Polar. Bueno, y también hay frío acá en la quinta región. Y la situación, fíjate, aquí en la quinta región existe uno de los mayores grupos de tomas de casas, que están hacinados más de 1.000 y algo en casas, 1.300, 1.400 personas, familias, y con la lluvia, bueno, a diferencia de nuestro, con el frío, con todo, aquí la protección es con plásticos, entonces están sin agua, como ocurre también en algunos sectores de nuestra región, de Punta Arenas particularmente. Entonces, estos momentos son duros, son críticos y afectan directamente a las personas más vulnerables, y esa es una situación que se lamenta profundamente. Entremos en la emergencia sanitaria, senador, porque sí, ayer muchos esperaban de que se anunciara cuarentena. Muchos, digo, algunos parlamentarios, el colegio médico, algunos profesionales de la salud, incluso la propia autoridad de salud que dijo, hemos conversado, hemos llegado más o menos a un consenso y le estamos enviando esta información al ministro, al gobierno a nivel central. ¿Es positivo una cuarentena en estos momentos? Cuando todavía no se ha solucionado, digo yo, ¿no? Se lo planteo así, senador, el tema económico, porque hacemos una cuarentena y ¿cómo se alimenta la gente? ¿Cómo sobrevive la gente por mientras? Lo primero que uno tiene que, en una situación como la que estamos viviendo, es resguardar la vida, es decir, la salud. Y la salud y la vida también se resguarda con el poder tener para subsistir, para poder enfrentar una situación de cuarentena, claramente que se requiere también de lo económico. Pero mira, yo creo que más bien esto obedece a una situación, cuando escuché que la senadora Goich y el diputado Boric están solicitando cuarentena, yo les diría que un poco sean más prudentes, porque lo que nosotros tenemos es una característica particular, somos insulares, somos una isla. Y lo que entiendo yo, y lo he conversado con el diputado Karim Bianchi, se le está proponiendo al nuevo ministro, es que cada persona que ingrese a Magallanes, cada persona que llegue a la región, haga cuarentena, ya sea porque venga por tránsito hacia, no sé, la Antártica, porque venga por temas laborales, porque venga por lo que sea, cuarentena. No que la empresa vaya a buscar al trabajador, baje y lo envíe a trabajar, y esto puede producir efectivamente un encadenamiento de contagio. Entonces, esa primera medida de contención es vital, y nuestra propia condición de isla nos puede permitir de mejor manera el tener ese tipo de cuarentenas dirigidas a quienes llegan a la región de Magallanes. Magallanes y Punta Arenas particularmente ha tenido un muy buen manejo, y hay que felicitar el trabajo de quienes están ligados a la salud, tanto primaria como secundaria, pero anunciar cuarentenas sin colocar lo que tú bien señalabas, todo lo que esto implica, bueno, claramente trae un efecto que hoy día hay cientos de familias que no tendrían cómo lograr esa cuarentena propuesto por estos dos parlamentarios. Más bien yo diría, como las cifras están bajo un control, no hay nada que hoy día haya hecho que se disparen, salvo lo ocurrido en este sector del trabajo de las pesqueras, que es un foco que uno puede hacerle seguimiento. Yo sería mucho más prudente y haría lo que está proponiendo el diputado Karim Bianchi, que es que a la llegada de las personas, sea quien sea, esa persona deba hacer cuarentenas y luego de la cuarentena poder circular por Punta Arenas, por la región. Claro, lo que pasa es que nadie está haciendo eso, y se supone que era una obligación, que tenían que obligar a hacer una cuarentena llegando a Punta Arenas, sobre todo si venías de un territorio en cuarentena. Ahí falta la fiscalización y faltan las medidas duras de la autoridad sanitaria, que no lo ha hecho. Entonces,
la autoridad sanitaria yo no la entiendo, porque por un lado, como tú dices, propone hacer cuarentena, pero pudiendo tener un círculo mucho más pequeño de control, pudiendo ir a controlar a quienes ingresan a la región, eso ya es suficiente porque efectivamente corta la cadena de posibles contagios y obligar a que esas personas hagan cuarentena evita el que efectivamente después tengamos contagio, ya sea en temas laborales o en otros temas. Oiga, senador, este acuerdo político entre el gobierno y parte de la oposición, ¿cuáles son los reales alcances? ¿A las personas, a la población, a la gente o al empresariado, a las grandes empresas? Yo quiero en esto ser lo más gráfico posible y trataré de ser breve. El acuerdo era imposible votarlo en contra porque efectivamente se abre a colaborar, contribuir con un sector de personas que habían quedado excluidas la vez anterior. Me estoy refiriendo específicamente a personas que tienen pensiones por invalidez, situación que la hemos pedido insistentemente. Se abre a la pensión básica solidaria a algunas otras personas, pero engañosamente se abre a una posibilidad de entregar algún capital en dinero para pequeñas pymes, ya no por la vía del banco, sino que directamente del Estado, que era lo que siempre le habíamos dicho, pero deja fuera, no califica la gran mayoría de la clase media, la persona que quedó cesante hace 2-3 meses atrás, la persona que tenía un emprendimiento, el profesional que hoy día también quedó sin trabajo. Esas personas no están calificando, por más que el gobierno haya dicho de que esto va a calificar hasta el 80% más vulnerable. Tanto es así que la ficha esta de hogar, registro de hogar, hoy día se han disparado, han aumentado sus puntajes, lo que hace que quede mucha gente fuera. Entonces tenemos un gran titular que yo creo que no va a llegar desgraciadamente a esta nueva realidad económica, social que tenemos en nuestra región y en el país, pero lo que esconde en el fondo, y esa es por eso que a mí me revuelve la guata cuando veo estas manitos tomadas y celebrando este acuerdo, lo que esconde este acuerdo es que van a capitalizar a grandes empresas, entre otras a la TAM y otras empresas donde el gobierno les va a entregar directamente el dinero. No lo va a hacer ir a participar al banco, pedir un préstamo, no. El gobierno le entrega directamente la plata a estas grandes empresas, por la vía, por supuesto, de la discusión del Congreso, y eso tiene que ver el acuerdo. Por eso el acuerdo, yo lo denuncié la vez pasada, lo habían hecho con la Comisión de Hacienda del Senado. Claro, ahí estaba Lagos Weber, Carlos Montes y Pizarro, que llegaron a acuerdo con el gobierno. El gobierno entonces sabe que tiene la Comisión Especializada de Hacienda abierta ahora a su disposición. Y sabes qué, lo más yo diría lo más oscuro, lo más penoso, es que este acuerdo, cuando yo le preguntaba por qué este acuerdo, no lo hicieron, por ejemplo, permitiendo que las personas sacaran el 10% de su fondo de AFP. ¿Por qué este acuerdo no lo hicieron para que las mujeres jefas de hogar, que hoy día no pueden ir a trabajar, no tienen con quién dejar su hija, su hijo, bueno, se permita en pandemia poder llegar a este acuerdo para que exista un postnatal dentro de este contexto de pandemia? ¿Por qué este acuerdo, Mauricio, no logró que Piñera y la oposición permitieran que se haga ley lo que tiene que ver con el resguardo de los consumos básicos? ¿Sabes tú que hoy día Piñera, esto es una vergüenza, está enviando un veto al Congreso para que la ley no sea ley tal cual nosotros la hicimos con respecto a resguardar a las personas para protegerlas de las empresas de los servicios básicos? Piñera simplemente quedó con la conversación que él tuvo con estas empresas, pero no le gustó que sea por la vía de una ley que obligara a las empresas a negociar con sus clientes. Y hoy día es probable que esté enviando un veto para cambiar el proyecto. O sea, esto es de un grado de indolencia. Entonces, ¿por qué en ese acuerdo, donde se volvieron a tomar las manitos, no colocaron estos temas que son
prioridad absolutamente para las personas. Bueno, no lo hicieron porque lo que esconde el acuerdo es capitalizar a grandes empresas y darle una migaja a las personas que hoy día están pasando una situación tremendamente compleja. Justamente le iba a preguntar eso, si estaba confirmado este supuesto veto del Ejecutivo, veto presidencial a la ley de servicios básicos. O sea, Bueno, está confirmado. ¿Piensas tú que esa ley se pudo haber promulgado ya hace como un mes atrás? Sí. Esa ley se pudo haber promulgado hace mucho tiempo atrás y el gobierno no la ha querido promulgar. Y hoy día, ¿qué hace el gobierno? Esta semana anuncia que va a revisar las inconstitucionalidades de los proyectos del Congreso, cosa que no le compete a Piñera, pero lo anuncia para hoy día salir con que, bueno, va a tener que llevar esto, un veto, porque no lo llevó al Tribunal Constitucional, por lo tanto, ahora corresponde un veto por parte del presidente para vetar, para hacer que el proyecto que fue votado en la Cámara y en el Senado no salga como había salido, no salga ayudando a la gente, y él coloque probablemente algunas indicaciones que lo hagan más a favor de las empresas prestadoras de servicios de luz allá. Oiga, eso en los servicios básicos, pero el presidente Piñera también anuncia en las últimas horas que va a conformar una comisión de hombres buenos, por decirlo de alguna manera, de todos los sectores, ¿no? Para regular la admisibilidad de los proyectos del Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. ¿Cómo le explicamos a la gente aquello? Porque no, es que eso no tiene explicación, porque constitucionalmente tampoco le corresponde a él. No, si yo no sé realmente. Yo no sé, y me preocupa cuál es la condición hoy día de sanidad mental de quien está dirigiendo este país. O sea, me preocupa, porque efectivamente está actuando con propuestas como estas que primero constitucionalmente a él no le corresponde. Entonces, debe ser tanto el grado de arrogancia, de indiferencia o de autoritarismo. No sé cómo describirlo, porque la verdad es que esto es loco, o sea, es algo que no se puede entender. Y anuncia, sin tenerlo, porque ni siquiera tenía conformada la comisión, anuncia que él va a convocar a un grupo de constitucionalistas, probablemente, y serán los mismos de siempre, para analizar las inconstitucionalidades que el Congreso hace. ¿Y sabes tú cuáles son los proyectos inconstitucionales? Bueno, el postnatal, que según él es inconstitucional, y los que lo votaron en contra dicen que es inconstitucional, y no es inconstitucional. La Constitución establece que basta que quien presida el Senado declare o no constitucional, admisible un proyecto, luego queda admisible, queda constitucionalmente para tratarlo. Entonces, quienes votaron en contra el postnatal en pandemia, lo que hicieron fue seguir la instrucción que les dio Piñera o el gobierno para que lo voten en contra e intenten hacer caer este proyecto. Pero los que votamos a favor de este proyecto postnatal lo hicimos pensando en la urgencia y en la admisibilidad que le dio la propia presidenta del Senado cuando lo declara admisible. Entonces, esto puede que no le guste a Piñera, pero Piñera tiene instancias. Si algo no le gusta, lo lleva al Tribunal Constitucional y le pide al Tribunal Constitucional que resuelva si es constitucional o no. Y si no lo hace, él tiene el poder del veto. Entonces, pero de allí proclamar una mesa de hombres buenos que van a revisar algo que constitucionalmente solo le corresponde al Congreso, la verdad es que esto es una locura mayúscula. ¿Está en contra o ha provocado mucha sorpresa en la gran mayoría de los congresistas? Porque yo escucho a algunos de que, bueno, tenemos o no tenemos pantalones para hacer caso a lo que está haciendo el presidente, como el diputado Cruzco, que en el día de ayer, porque incluso el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Paulsen, también criticó la decisión de Piñera. Claro, pero en esto no hay que escuchar a todos, Mauricio. Es como cuando el médico te recomienda, dice, mire, deje de comer comida chatarra. De repente hay que dejar de
escuchar chatarra, dejar de leer chatarra. O sea, hay que saber dónde leer, dónde escuchar, a quién leer, porque efectivamente hay tantos gurúes y hay tanto interés y hay tanta división que sinceramente hay cosas que no se entienden. Pero esto que declaró Piñera hoy día, primero logra un acuerdo 24 horas antes y luego le saca la mugre con quienes lograron el acuerdo. Entonces no se entiende y sinceramente habla de su arrogancia, habla de su incapacidad de entender los problemas. Yo creo que él vive un mundo en paralelo. Entonces, en ese mundo en paralelo probablemente, él pensará que está haciendo bien las cosas, pensará que tiene la autoridad. Y piensa tú, mira, hay una cosa que yo no la he dicho, y la voy a decir por primera vez. Hay un estudio ahora que salió, que creo que lo anunció el Banco Mundial. Chile, desde la dictadura, no había comprado tanto armamento a Israel como lo está comprando en este gobierno y en el anterior gobierno de Piñera. Chile y la noticia. Estamos en guerra con algún país vecino, con Argentina, con, no sé, con Perú, con Bolivia. ¿Estamos en guerra con alguien? O sea, no. Pero dentro del imaginativo de algunas personas están en guerra con el pueblo, están en guerra con la gente. Entonces, efectivamente ha habido un rearme de las Fuerzas Armadas y de las policías, y esto tiene que ver, probablemente, digo yo, y capaz que está hablando tontera, cómo voy a enfrentar los 2 años que me quedan de gobierno. Los voy a enfrentar recogiendo efectivamente las opiniones que la gente me pide, el postnatal, los consumos básicos, un buen bono COVID para pasar la pandemia, o lo voy a enfrentar simplemente luego teniendo el control de todo, con inteligencia y con armamento para poder aguantar los 2 años. Esto es muy complejo, Mauricio, es extremadamente complejo, y hay que saber leer los temas, hay que saber interpretar los temas. Yo sé que tenemos ahora un nuevo representante de la ANI en Magallanes. Sacaron al que había y bueno, cambiaron a quien está a cargo de la inteligencia. Más armamento o más implementos, yo creo que, y la gente que está indignada, creo que podrían, y ojalá Dios quiera que yo esté brutalmente equivocado, podrían venir días muy complejos en el futuro. No, qué complejo, ¿eh? Y anoté un par de cositas para que no se me olvide, porque uno tiene mala memoria, todos en general se nos olvidan algunas cosas. A propósito de la llegada de los buses nuevos, de los 70 buses que ya se están construyendo supuestamente y que empiezan a llegar a mitad de agosto. Y me acordé, respecto de la llegada de los buses nuevos, para contextualizar un poco este tema, que el servicio de transporte, Movigas, en su tiempo, se logró con ese voto que algunos hablaron de histórico, que era el voto de Bianchi, pues hablaba del voto de Bianchi, que salvó, entre comillas, a Michelle Bachelet en Bachelet 1 y que se logra a través de ese proyecto justamente el fondo espejo, que la misma cantidad que se gastaba en transporte en Santiago vaya también para regiones. Gracias a ese yo me acuerdo, por eso lo anoté, y dije, me voy a olvidar, porque uno se olvida de las cosas de repente, así que mejor registrar las cuestiones, cuando uno de repente tiene tantas cosas en la cabeza. Me gustaría contextualizar eso a propósito de esta muy buena noticia, porque más allá de que la empresa que está hoy día, que no ha cumplido con las condiciones de contrato claramente, y que tiene menos de la mitad de los buses necesarios en el recorrido, va a ir a la justicia, ya quiere apelar a la decisión que el gobierno ya decidió
y ya está con Hacendal y ya van a venir los buses y todo lo demás. Pero quería contextualizar todo esto del transporte público, mayor senador, ¿eh? Bueno, yo te agradezco la buena memoria que tienes, porque efectivamente hay quienes se olvidan de cómo se hacen las cosas, y quienes fueron los que tuvimos en ese tiempo un protagonismo, nacional con respecto a un problema que era de Santiago. Pero yo le dije a la presidenta un momento, o sea, si usted quiere todo capitalización para el transporte público, hartas cosas. Logramos con ese voto que se le pagara el 4% a algunas personas que venían históricamente pidiendo se les devuelva ese 4%. Logramos hacer ahí una negociación con ese entonces, con la presidenta, para que llegaran a un par de miles de personas un pequeño porcentaje para sentar la jurisprudencia. La idea era sentar la jurisprudencia y de ahí para adelante que puedan haber juicios por parte de las personas que se sienten afectadas. Bueno, logramos la ley espejo, pero también en el gobierno logramos, en ese entonces no era ley, ahora es ley, logré bajar el 50% para el adulto mayor, porque yo pertenecía a la Comisión de Transporte, pero a la comisión que tenía que ver con el presupuesto de la Nación, y con la ministra del segundo gobierno de Bachelet, y le dije, no, un momento, el voto mío no va a estar, sino bajan al 50% las tarifas para los adultos mayores. Ya hace algunos años atrás. Entonces, hoy día se mantiene el porcentaje del 50% para los adultos mayores y para los estudiantes, cosa que me hace muy feliz. Se traen estos buses nuevos. Solo la duda la tengo porque ayer me llamaba una persona bastante conocida de estos temas, que estaba muy en desacuerdo que estos sean, más allá que cumplan todas las normas medioambientales, estaba poco convencido que esto sea por diésel y no por gas, porque sí, efectivamente es un contaminante mayor. Yo desconozco lo técnico, pero vamos a averiguar efectivamente para poder tener más claro si es posible que estos buses efectivamente sean lo menos contaminante posible. Pero traen wifi, traen calefacción, van a poder frenar cuando suben y bajan, porque hoy estos buses que tenemos... No. No frenan, están en riesgo, y yo no sé con qué cara esta empresa se atreve a decir que va a impugnar esta decisión cuando han incumplido totalmente con los trabajadores, con todo el mundo. Así es que es lamentable que esta empresa haya estado quebrada mucho tiempo, lo dijimos mucho tiempo, y el que ha liderado este proceso también es el diputado Karim Bianchi, que ha estado con los trabajadores y con la ministra liderando este proceso para que efectivamente hoy día podamos tener esta calidad de buses. Y ojo, esto es experimental, parte con Magallanes. Luego esta empresa, que no está en Chile, se va a incorporar en otras regiones de Chile, por lo tanto es importante esta primera experiencia. Sí, yo le pregunté ayer a propósito de volver al diésel y no mantener el gas. Hay un tema técnico que lo explicó ayer el Seremi de Transporte Marcos Mella, pero pensábamos muchos de que los buses iban a ser eléctricos o un porcentaje eléctrico, más que a diésel o a gas, y él explicó ayer de que no se han hecho los estudios de capacidad, gestión, gasto, etcétera, de buses eléctricos, que podría haberse hecho, porque obviamente si se está mirando al futuro, se podría haber hecho el estudio y haber traído buses eléctricos. Yo del Seremi no hubiese respondido eso jamás, porque se está acusando al mismo. O sea, ¿qué quieres que te diga? No hay explicación con eso.
Senador, lo último, nosotros partíamos el programa hoy día, usted y ustedes los parlamentarios deben saber perfectamente falta de actualización, un sistema que está fuera de tiempo, con gente haciendo colas, filas acá, que está lloviendo y hay gente haciendo filas, y hay gente que llega a las 6 de la mañana para poder entrar y hacer, y está desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Un arreglo el registro, hay que cambiarlo. ¿Qué se hace? Además, lo último, para cerrar, senador, disculpe. Hay una denuncia ayer del sitio periodístico de Interferencia donde dice que se aumentó artificialmente el ingreso de familias pobres y que se les prohíbe ahora de acceder al ingreso de emergencia. Es una vergüenza. Así es, y esa vergüenza la hemos denunciado por mucho tiempo, hemos pedido todas estas veces un cambio de metodología para poder, porque esto partió con la primera ficha que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Ficha CAS. Partió para poder determinar grados de vulnerabilidad, pero luego se llevó para vivienda, se llevó para temas asistenciales, se usó para todo, y efectivamente desde los orígenes tiene una mala aplicación. Y ahora mucha gente igual me ha anunciado que se dispararon sus puntajes, y algunos están en el 80, el 90%, habiendo estado en el 20, en el 30%, por lo tanto está fuera de esta posibilidad. Este es un tema que tiene que verlo la municipalidad, pero de manera nosotros especial con el nuevo ministro efectivamente de Desarrollo Social, tenemos que ver una nueva metodología. El problema, Mauricio, es que hoy día esa metodología nueva no podría hay que estar con lo que tenemos que hablar con los huellas que tenemos. Entonces, la cosa está muy compleja. Yo quiero decir lo siguiente, está tan compleja